maestría en Historia y Historia por la ENA, y el tema que les voy a exponer hoy, bueno, que voy a presentar hoy, es Con el cuerpo enamorado, los efectos corporales del amor en la teología novohispana, siglos XVI a XVII. Y comienzo con una cita de Agustín de Hipona. ¿Y qué es lo que amo cuando os amo? No la hermosura del cuerpo, no la frescura de la tez, no el candor de la luz, regalo y caricia de nuestros ojos, no la dulce y bella melodía de la música, no el suave aroma de las flores, de los ungüentos y de los aromas, no maná de mieles, no miembros que puedan aficionar brazos y abrazos carnales. En la presente investigación se pretende analizar los discursos teológicos que estuvieron vigentes en la Nueva España durante los siglos XVI y XVII respecto a la concepción del amor y sus efectos corporales. La teología católica estuvo muy influida por las ideas de Tomás de Aquino y de Agustín de Hipona, de quienes se retomaron varios supuestos para elaborar una compleja teología en torno al alma, el amor, el cuerpo y el matrimonio, que se concretó con la celebración del Concilio de Trento en el siglo XVI. Según esta lógica de pensamiento, el amor era una alteración en el alma en la que necesariamente se debía hacer uso de la razón, sin importar que lo que se amara fuera bueno o no en absoluto, sino que solamente el alma lo concibiera como bueno. El proceso amoroso tenía tres fases: amor o complacencia, deseo o concupiscencia y gozo o delectación. En la primera fase del amor, el alma representaba la idea del bien en el objeto amado e inicia el movimiento de la voluntad para conducir a la consecución de dicho bien. En la segunda fase, la voluntad se inclina a la consecución del bien y no descansará hasta disfrutar de él. Finalmente, en la tercera fase, el alma entra en un estado de quietud porque ya ha conseguido el bien que había visto representado en el ser amado y comienza a disfrutar de él. Según la Iglesia Católica, el amor puede amar lo malo siempre y cuando lo conciba bajo la idea de bueno. Por tal motivo, se explicaba que existieran diferentes clases de amor. Cuando éste se encaminaba hacia el Padre, se llamaba amor paternal. Cuando ese es el dinero, se llama codicia. Cuando se enfoca en la sensualidad, se llama amor carnal. Y cuando tiene un fin verdadero, cuando la idea de bien es auténtica y no concebida como tal, aunque no lo sea, se llama amor honesto. Y este amor es el que debe tener como fin el matrimonio. De esto se desprende que la máxima expresión del amor solo se podía y se debía alcanzar dentro del hecho nupcial. Y el único bien verdadero al que se debía enfocar era a un triple bien: la reproducción, la fidelidad y la indisolubilidad del vínculo. En pocas palabras, el amor era la fuerza que conducía a los esposos para la consecución del triple bien del matrimonio. Después de todo, cito, la cosa que entre dos casados más se ha de procurar es que se amen mucho, porque si el amor anda de por medio, todas las cosas irán bien guardadas, porque este amor es firme, bueno y duradero. Se creía que el amor entraba por la mirada, pues según la teología católica, la visión corporal es el principio del amor sensitivo. Se pensaba que durante la primera fase del amor, el ser amado entraba en el amante por medio de la vista. Una vez adentro, el amor iniciaba el movimiento de la voluntad. Ya que el amor había penetrado en el alma por medio de la vista, comenzaba a bajar desde los ojos hasta el corazón, donde finalmente se sentaba. Una vez se sentaba en el corazón, el amor lo agrandaba, pues se tenía la creencia que el corazón era un órgano bastante duro y frío. Si el corazón del amante seguía así, el amado no podía entrar en él. Entonces, el amor, por medio de un proceso de liquefacción o de regimiento, cito, importa un reblandecimiento del corazón que le hace hábil para que en él penetre el bien amado, indecible. Solo de esta forma, el amado podía entrar en el corazón de quien lo ama. Sin embargo, y a diferencia de lo que se piensa comúnmente, las representaciones pictóricas de la época y de épocas anteriores, de corazones con llamas, así como la frase "mi corazón arde de amor", no se trataban de meras metáforas, tal y como ahora las entendemos. En realidad, se trataba de una creencia que se tenía. De hecho, se pensaba que el corazón literalmente ardía de amor. Un ejemplo de esto lo presta Jacques Ellis, aunque es un caso europeo que repite el pensamiento católico. Refiere el caso de una autopsia practicada en Nápoles a una terciaria dominica de nombre Paola y San Tomaso. Y cito: se le retiró el corazón del pecho,
Fue abierto en presencia de numerosas religiosas y otras personas dignas de fe, y lo encontraron vacío como una vejiga, consumido por el amor de Dios. En el interior descubrieron una rejilla de fibras en relieve, entre las cuales había dos que eran más gruesas, entre las cuales había dos que eran más gruesas. Una de ellas mostraba manifiestamente un crucifijo y una persona arrodillada ante su costado. De esta manera era como lo veía ella en vida, con los ojos del alma, y cada vez que decía Jesús mío, sentía que su corazón se licuaba. Fin de cita. Ahora bien, se tenía la creencia de que el alma podía conocer el mundo interior y los bienes inteligibles, y que el cuerpo humano podía conocer el exterior gracias a los sentidos corporales. Pese a esto, el amor, como inmutación en el alma, no nacía en el alma, sino en alguno de los sentidos corporales, especialmente en la vista. El alma entonces interpretaba las sensaciones recibidas por la vista y aprendía dicha información, representándose a sí misma como bueno todo aquello que pertenecía a la mirada. Como inmutación física, la primera fase del amor recibía el nombre de complacencia y podía entrar por la mirada principalmente o por alguno de los otros sentidos. Como alteración anímica, recibía el nombre de amor. De igual forma, la segunda fase del proceso amoroso como alteración corporal se nombraba concupiscencia y buscaba obtener la satisfacción de un bien sensible, como por ejemplo la sensualidad o cualquier otra cosa, pero en el caso de la sensualidad, esta podía conllevar la lujuria si crecía de forma desordenada. Como inmutación del alma, la segunda fase del amor se llamaba deseo y buscaba el goce de un bien que el alma se había representado a sí misma como bueno y que la Iglesia insistía que debía ser el matrimonio. Finalmente, la tercera fase del amor, como afectación corporal, se llamaba delectación y consistía en el disfrute del bien sensible a través del cuerpo. Como inmutación anímica se le llamaba goce y consistía en el disfrute del bien que el alma se había visto representada y que, insisto, la Iglesia ordenaba que fuera el triple bien: prole, virilidad e indisolubilidad. Los 5 sentidos eran considerados como las ventanas del alma, por donde entraban tanto las enseñanzas que llevan al ser humano hacia la virtud, como los placeres que lo llevaban a la perdición. El amor, como apetito sensitivo, entraba al alma por alguno de los 5 sentidos corporales. Una vez adentro, el alma debía hacer uso de un juicio libre de la razón que la llevara a discernir si el objeto amado era bueno o no. Pero antes de seguir, debemos entender cómo se entendió el cuerpo humano en los siglos XVI al XVII. El cuerpo humano era visto como el medio más eficaz para cometer un pecado o una ofensa contra Dios. Cito, ya que en el núcleo central de la moral cristiana existe una profunda desconfianza hacia los placeres carnales, tanto en hombres como en mujeres, porque hacen del espíritu un prisionero del cuerpo, impidiendo elevarse hacia Dios. Fin de cita. El alma podía conocer el mundo exterior gracias a sus propias facultades, como el entendimiento, la voluntad y la memoria, así como la interpretación de la información que recibía a través de los sentidos corporales. Las almas de hombres y mujeres eran iguales, lo que los podía hacer semejantes en capacidades de todo tipo. Sin embargo, se creía que gracias a la imperfección física de la mujer, era inapta e inepta para varias cosas para las que el hombre era apto. Tanto en España como en Nueva España, se tenía la creencia de que la naturaleza solo producía mujeres cuando la imperfección de la materia no le permitía formar hombres. Incluso la medicina podía determinar qué factores habían sido los culpables del nacimiento de una mujer. Se aseguraba que si al momento del acto sexual la semilla era depositada por el testículo derecho, el que poseía las cualidades cálidas, entonces nacería un niño. Por el contrario, si la semilla era depositada por el testículo izquierdo, entonces nacería una niña, ya que se creía que el testículo izquierdo poseía las cualidades frías propias de la mujer. La medicina de la Europa del antiguo régimen recomendaba a las parejas de casados que para poder tener un hijo varón durante el acto sexual, el hombre debía atarse el testículo izquierdo, con el fin de que solamente el derecho trabajara, y que, posterior al coito, la mujer debía recostarse sobre su lado derecho para evitar que la mitad izquierda de su matriz fuera libre de producir una niña. Se entendía, hay un apartado que se llama Pagando el amor a Egipto,
Se entendía por débito la obligación que tenían los casados de tener relaciones sexuales única y exclusivamente entre ellos, libres de todo acto de lujuria que pudiera envilecer el santo estado del matrimonio. El débito, cito, se trata de apagar el deseo y no de encenderlo o apagarlo, indecita. Dentro del hecho nupcial, el placer no es lo que se condena, pues este era considerado como un incentivo a la reproducción. Lo que se condenaba eran las relaciones sexuales voluntariamente amputadas de su virtud procreadora. El problema con el amor es que podía convertirse en una pasión ciega y desordenada con tendencia a los excesos. Y es que un amor enfocado erróneamente hacia la sensualidad podía crecer en exceso y desembocar en lujuria. Antes de que esta abominación se diera dentro del hecho nupcial por parte de un hombre con su propia esposa, lo cual era considerado una verdadera relación contra la naturaleza, los teólogos preferían que el marido diera rienda suelta a sus apetitos y pasiones con una amante. Ante la circunstancia de no mancillar el matrimonio con un amor excesivo y por lo tanto lesivo, algunos teólogos consideraban una especie de adulterio el que un marido amara con demasiada pasión a su mujer. Se creía que la naturaleza fea de la mujer la hacía presa fácilmente de pasiones ciegas y desordenadas, y definitivamente el amor no era la excepción. Sin embargo, y aunque paradójico, aunque se le consideraba culpable de ser más propensa que el hombre a los deleites de la carne, era todavía más culpable de ser el medio ideal para que un hombre cometiera un pecado. Su cuerpo era un medio para el pecado, su cuerpo era un objeto con el que se podía pecar. De esta forma, el cuerpo femenino encerraba en su belleza y en su propia naturaleza la expresión más perversa del pecado. El cuerpo de la mujer era considerado fuente de toda clase de maldad, y más aún en los días de menstruo. Incluso en la medicina popular se aseguraba que la sangre menstrual era una especie de veneno. La naturaleza fría de la mujer debía ser vigilada y controlada por la naturaleza caliente del hombre. Ese calor natural en el hombre lo dotaba de virtudes racionales y de continencia de sus apetitos por medio de una voluntad más racional que la de la mujer. Aún en su papel de madre, no estaba exenta de que la acusaran de perversa. Un ejemplo claro de esto último se encuentra en la creencia de, cito, de que la existencia de imbecilidad en algunos niños se consideraba achacada a la poca honestidad o falta de la madre, De estas creencias surgieron las previsiones hacia la mujer respecto al uso de perfumes, joyas y maquillajes para su arreglo personal. Y es que el amor y el pecado no solo nacen de la mirada, sino también del olfato y el tacto. Embellecer su cuerpo era considerado como incitación a la lujuria y el despertar del deseo sexual en los hombres. La belleza del cuerpo femenino era de por sí maligna. Embellecerlo por medios artificiales era más perverso todavía. Se tenía la creencia, cito, de que el cuerpo de la mujer es el lugar elegido por el diablo para poder actuar en contra de los principios de Dios. Fin de cita. Por ende, embellecerse aún más con medios artificiales era visto como un acto de lujuria. Sin embargo, cito, a las doncellas se les permiten más viajes y galas, por tanto pueden, ilícitamente, desear agradar a muchos, aunque esto sea solo con fin de ganar a uno solo para santo matrimonio. Fin de cita. En otras palabras, la belleza de la mujer tenía que perseguir un fin honesto, el matrimonio. Por tanto, la mujer tenía que dirigir su belleza e incluso sexual para conseguir dicho fin. El ideal de belleza femenino era diferente al de hoy en día. Se preferían a las mujeres no muy esbeltas y con pechos pequeños. E incluso a las españolas, cito, para simular pechos más escasos los cubrían con remilillas de plomo. Fin de cita. El nivel aristotético perseguido a base de palidez en los rostros y cuerpos hacía necesarias unas reiteradas sangrías para conseguirlo. Fin de cita. Los sentidos, como ventanas del alma y como pertenecientes al apetito sensitivo, no pueden evitar realizar sus funciones, amar lo que experimentan y alterar al alma para que persiga ese bien que han sentido y que quieren disfrutar. El amor es sensitivo cuando el alma no realiza un juicio de razón ni controla sus impulsos físicos. Un apartado que se llama amor a primera vista, primer olfato, gusto, oído y tacto. El amor puede entrar por el olfato a través de un perfume, y así como la belleza entra por la mirada y junto con ella entra el amor del cuerpo y el alma de quien está amando, el perfume y el amor entran por la nariz.
Lo que preocupaba a los teólogos de la Iglesia no es el hecho de que el amor entre al cuerpo y altere al alma, sino que dicha alteración no se encamine hacia el verdadero fin, que era el matrimonio, sino a un mal concebido bajo la apariencia de bueno, y que luego ese amor tendiera hacia los excesos. El amor también podía entrar por el oído, el gusto y por supuesto el tacto, como te he dicho. En el confesionario mayor de Juan Bautista tenemos al respecto las siguientes preguntas. Es un confesionario que se tiene que practicar con los fieles. Entonces, en referencia al oído, pregunta el confesor: ¿por ventura oíste con delegación palabras deshonestas, palabras de chocarrerías y palabras sucias y cantares deshonestos? En referencia al gusto y en referencia a la comida. Y cuando las comiste, ¿alabaste al Creador que es Dios o solamente las comiste por deleite y sensualidad? En referencia al tacto. ¿Por ventura palpaste tu cuerpo o el ajeno por deleitarte sensualmente? No importaba por dónde entrara el amor, lo que importaba era que llegara al corazón y lo ablandara para que el objeto amado pudiera establecerse en él. ¿Qué ocurría entonces? Luego que el amor había reblandecido el corazón, según la doctrina cristiana, lo que pasaba era que el amor comenzaba a provocar no solo cambios anímicos, sino físicos. Uno de los efectos del amor en quien ama es la unión con el amado. Esta unión puede ser real o afectiva. La unión real es cuando el amante y el amado están juntos. Han llegado ya a la tercera y última fase del proceso amoroso, que es la quietud del alma. En esa fase, el alma ya está disfrutando del bien apetecido y deja de moverse. La unión afectiva es cuando el amante y el amado no están juntos físicamente, sino solo afectivamente. Y el amor es en sí esa unión. El amado está en el amante, pues su imagen ha entrado por la mirada junto con el amor y ambos han bajado hasta el corazón de quien ama para establecerse ahí. El amado forma parte del amante, pues está en su corazón. La unión afectiva que el amor hacía entre el amante y lo amado, y el hecho de que se creyera que lo amado literalmente se tatuaba, se imprimía en el corazón del amante, se ve reflejado en el ejemplo citado anteriormente de Paola Di San Tommaso, ya que si recordamos, cuando le hicieron el torche, se halló impreso en su corazón un crucifijo y una persona arrodillada ante él, lo amado y el amante, unidos en un solo corazón. Cuando el amante está lejos del amado, sufre desfallecimiento y fervor. El primero, el desfallecimiento, es causado por la tristeza, que a su vez es causada por la ausencia del ser amado. El fervor, por su parte, es el deseo intenso de alcanzar aquello que se ama, pero que no se posee. Entonces, uno de los más terribles efectos del amor, cuando el objeto amado está ausente, es la tristeza. Y la tristeza se entendía como un dolor en el alma que la consume lentamente. Y así, como las fases del amor tienen diferente nombre, según sea su origen, ya sea físico o anímico, de igual forma, el dolor causado por la ausencia del ser amado tiene diferentes nombres, dependiendo si se ha originado en un órgano corporal o en el alma. La tristeza o melancolía era una enfermedad física. Sin embargo, cuando era ocasionada como efecto del amor, la tristeza, como dolor físico, se debía a las llagas del corazón que la ausencia del ser amado había ocasionado. Y en ocasiones, este dolor se acrecentaba llegando a alterar el alma, quien interpretaba las sensaciones del corazón y también las sufría. Entonces la tristeza, como efecto del amor, era entendida como un dolor físico causado por llagas en el corazón y como una pasión anímica que sufría internamente lo que el cuerpo sufría. Cito, ya que la tristeza del corazón es llaga universal, porque también los dolores de las llagas exteriores están confundidos en la tristeza interior del corazón. Es decir, sin embargo, esos efectos físicos del amor no preocupaban mucho a la Iglesia. Los que realmente le interesaban eran aquellos que tenían que ver de forma directa con el uso que del propio cuerpo y del cuerpo del amado hiciera el amante, pues el amor sensitivo puede desencadenar en actos torpes, deshonestos y lujuriosos. Si el alma es incapaz de controlar los impulsos del cuerpo provocados por el amor, entonces el amante solo amará la sensualidad del amado y caería en el pecado de la lujuria. Si esto pasa, el amor inclinaría a la voluntad a que consiguiera satisfacer su deseo físico. Y los efectos del amor serían la excitación, los besos, los abrazos, las caricias, la masturbación y el sexo. La preocupación era grande, por eso tenemos en el confesionario de Fray Luis de Molina, las siguientes preguntas. Entonces, pregunta a un hombre: ¿besaste por ventura a alguna mujer? ¿Abrazástela o le asiste de las tetas
o la retocaste, deseando y codiciando tener parte con ella, y cuando tú querías tener acceso a ella, quizá te lo estorbó y tú no lo obedeciste ni te fuiste a la mano. Pregunta una mujer: ¿palpaste o trataste las vergüenzas de algún varón? Salió por eso tu simiente. ¿Palpaste a ti misma o a otra persona por deleitarte lujuriosamente, por donde veniste a quedar en colusión? El amor no era considerado como algo negativo siempre y cuando fuera un amor intelectivo y racional y que tuviera como fin la unión conyugal. Proteger el amor era proteger al matrimonio. Por eso es que era muy importante saber si los que pretendían casarse lo hacían por amor y no por algún otro motivo como el dinero o la belleza física. En este sentido, los teólogos de la Iglesia retoman a Plutarco, quien recomendaba a los casados, cito, que no debemos casarnos ni con los ojos ni con los dedos, como hacen algunos que cuentan con los dedos, qué dote les va a aportar la esposa, sin mirar qué clase de compañera será. Imbécil. Fray Juan Bautista recomendaba a los que pretendían casarse que, cito, enderecéis la intención de vuestro casamiento a nuestro Señor, casándose por su amor, y no por la sucia deleitación de la lujuria, ni por las riquezas y bienes mundanales, o por alguna altivez de soberbia o vanagloria, así como lo hacen los infieles y los malos cristianos, mas por amor y respeto de nuestro Señor Dios para agradarle y complacerle con nuestro matrimonio. Imbécil. El amor conyugal tenía que conseguir el triple bien. Cuando el amante veía este idea de bien reflejado en la amada, no permitirá que sus impulsos físicos lo origuen a desatarse en lujuria y deseo carnal, o eso desea la Iglesia. Entonces, el alma hará uso de su razón y moderará los impulsos del cuerpo y se entregará con templanza al ser amada. Cuando los amantes hayan atravesado por todo esto, cuando el amante esté en el corazón de la amada y cuando la amada esté en el corazón del amante, podrán acceder a la tercera fase del amor, que según la doctrina de la Iglesia era el matrimonio. Sin embargo, el alma debe placar siempre los impulsos sexuales del cuerpo y no profanar con lujuria la santidad del matrimonio. Por este hecho, las relaciones sexuales dentro del matrimonio solo fueron permitidas con fines de reproducción y para pagar el débito conyugal. No pagar el débito al compañero o la compañera, según la doctrina de la Iglesia, significaba una ofensa tan grande a Dios que cuando muriera el cónyuge que lo había negado, su alma iba a parar directamente en el infierno. Hasta este momento, no solo se han podido observar la forma en que eran confundidos el amor, el matrimonio, el cuerpo y el alma en la visión de la Iglesia católica de los siglos XVI a XVII, sino que además se pueden identificar todas aquellas prácticas corporales que los discursos teológicos implantaron o deseaban implantar en la vida social de hombres y mujeres. Prácticas corporales que como hemos visto, no eran iguales para hombres y para mujeres. Desde la visión de la Iglesia, el cuerpo de la mujer, por ser imperfecto, representaba los peligros de la carne. Por tal motivo, era ella quien debía contener su impulso y contener el impulso de los hombres que la veían, a través de un comportamiento recatado, sin usar perfumes, joyas ni maquillajes. Si la mujer no llevaba a cabo estas prácticas corporales encaminadas a una vida de virtud, no solo ella podía caer en el pecado, sino que por medio de su cuerpo incitaba a los hombres a caer en la tentación. Así que, en pocas palabras, el cuerpo femenino englobaba la más pura capacidad de amar y al mismo tiempo la más perversa tendencia hacia los placeres de la carne. El amor y la sexualidad eran inherentes al cuerpo femenino y en ciertas formas ajenas al hombre. La mujer representaba la exageración de los sentimientos y la sexualidad, mientras que en el hombre se representaba la templanza, la racionalidad del amor y la sexualidad. De todo eso se puede deducir que la mujer jugaba, dentro del cortejo amoroso, el rol pasivo, mientras que el hombre desempeñaba el activo. Es decir, el hombre siempre sería quien sedujera a alguna mujer, aunque irónicamente se creyera que la mujer lo sedujo primero con sus encantos naturales y que a manera de hechizo ella lo conquistó, haciéndole creer que ella es la presa cuando en realidad es la depredadora. Para finalizar, quiero mencionar que según la doctrina de la Iglesia, el corazón era considerado como la parte más noble y principal del ser humano. Era visto como un pedazo de carne dura que terminaba en punta y situaba en medio del pecho. Se creía que era la primera parte del cuerpo que se formaba, la primera que el alma animaba y la última que moría. Era el principio y fin de todo movimiento. Por tal motivo es que el principio y fin del movimiento de la voluntad, iniciado y terminado por el amor, comenzaba y terminaba físicamente en el corazón. Según la doctrina de la Iglesia de los siglos XVI al XVII, se pensaba que nuestra capacidad de amar radicaba anímicamente en el alma concupiscible
y en el apetito intelectivo. Pero físicamente, el lugar desde donde el amor manipulaba y alteraba el alma a su antojo era el corazón. Y este es un dibujo, y este es un dibujo en una carta de amor del siglo XVI, en donde el señor pues, hizo el dibujo del corazón atravesado por una espada y una flecha. O sea que no es del siglo XVIII en el amor romántico. Y pues eso sería todo. Gracias. ¿Cómo de preguntas? Sí, yo tengo los datos acerca de cómo pensaban ellos la concepción humana, ¿de dónde los sacaste? No, pues. Los datos de cómo pensaban la concepción humana. La formación de ¿dónde los sacaste, perdón? Sí, déjame. De la parte del vestíbulo derecho y todo eso. Sí. Mira, hay unas partes que saqué de un libro que se llama Historia de las mujeres en España. El capítulo 2 se llama El periodo barroco y es de Margarita Ortega López. Y otro lo saqué de... se llama Cuerpo y Sexualidad en la Europa del Antiguo Régimen, Historia del Cuerpo. Ok, pero entonces sí eran como datos médicos. Sí, son datos médicos. Gracias. ¿Tú crees que hay alguna cierta continuidad? O sea, que algunos patrones amorosos han llegado hasta el posmodernismo, ¿no? O sea, si le podemos llamar a esta época así. O sea, ciertos estigmas, ciertas cuestiones que siguen aculturándose y que se siguen repitiendo en la cultura. Por ejemplo, esto es como la parte de los discursos, ¿no? Como lo que tiene que ser lo ideal. En cuanto a la parte ya de la práctica, tenemos, por ejemplo, que hay cosas bien curiosas que, como tú dices, a lo mejor se pueden ver todavía en ciertas personas de hoy día, ¿no? Por ejemplo, la mujer tenía su ideal de amor era encontrar un hombre que le dijera que se va a casar con ella. Y el nivel del amor de él era encontrar una mujer que no quisiera tener sexo con él, ni aún bajo palabras de matrimonio. Entonces, ahí chocaban los dos imaginarios, porque la mujer decía, pues ya me ama, porque ya dijo que sí se quiere casar conmigo, y entonces pues accedía a tener sexo solo con palabra de matrimonio. Pero entonces para él, esa mujer era una fácil, entonces la desploraba, como ese término preocupa, y después la botaba y le decía, es que eres una corrupta igual que todas, ¿no? Entonces el ideal era esa, una mujer que fuera tan recatada que ni aún bajo esa promesa accediera a tener relaciones con él. Y entonces todavía es curioso porque todavía en algunas partes hay muchachas que dicen, no, pues yo creo que necesitas hasta el matrimonio, ¿no? Entonces son como, a lo mejor no es una continuidad como tal, pero puede ser que en cierta forma sea pues, una reminiscencia, ¿no? Puede ser. O lo que yo creo que sí quedó como más tangible puede ser que era impensable en esa época que la mujer llegara y le dijera, ¿quieres ser mi novio? Porque no, él tiene que ser el principio activo y ella solamente dejarse amar. Y ahora, pues, en muchos casos todavía hay mujeres que no se atreven a dar ese primer paso, a tomar el papel activo, ¿no? Sino que simplemente, ay, le gusta, no voy a esperar a que me llegue. Entonces, son como cosas que a lo mejor vienen de años, no sé. sí. En la descripción que hiciste del amor no correspondido quizá, o esta idea de la tristeza como algo físico, realmente como una patología, ¿cuál sería la cura? ¿Sería la unión con el ser amado o cuál era la cura? Porque es realmente como una enfermedad, ¿no? Tratándose como enfermedad porque a veces estaba la teoría de los cuatro amores, ¿no? El flemático y no sé, ¿no? Entonces la tristeza o melancolía pues era causada por un desnivel en el cuerpo, causado por, en este sentido, por el amor. Igual el otro pueden provocar otras cosas, pero me enfoco a la tristeza del amor. Entonces la cura para curar esa tristeza es precisamente que el objeto amado esté contigo. Y si el objeto amado no está contigo, entonces las llagas del corazón van a seguir tomándose el corazón hasta que finalmente se cure. Ya sea que a lo mejor el doctor te dé tu tratamiento, que por lo regular eran estas
sangrías y no sé qué tantas cosas, pero finalmente era el tiempo, como normalmente se dice. Tiempo locura. Sí. ¿Qué tal, Galán? Oye, yo no llegué a tu ponencia por contingencias, pero adelantándome justo a la contingencia a la cual acabo de vivir, yo te pregunto, amor, ¿lo estás dividiendo a partir de la premodernidad y después la modernidad? Y si es así, ¿cómo poder rescatar el concepto amor? Yo soy sociólogo de la UNAM. Entonces, ¿cómo rescatar el concepto amor? No desde el ámbito del sentido común, sino desde el ámbito de la ciencia. Es decir, amor como comunicación, amor como afectos, amor como sentimiento, amor como interacción. ¿Cómo rescatarlo? No solamente desde el ámbito del sentido común de el amor es bien bonito, el amor es bien feo, el amor es esto, aquello o ABC, sino justamente darle un sustrato que tenga de por medio la cientificidad y que no justamente se vaya por los caminos de ay no, pues el amor es esto y el amor es aquello, y aterrizarlo mejor en somos científicos, creo, ¿no? Estamos haciendo algo más que sentido común ilustrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se puede encontrar desde la premodernidad hacia la modernidad y, por lo tanto, desde un sentido común hacia una posibilidad del amor tratado como científico, o el amor tratado desde algo, pues lo que nosotros manejamos, creo que es la ciencia social? Y aparte de esta pregunta, tengo una petición. Por favor, regálame tu ponencia. Y pues sería todo. Que no he llegado a tu ponencia, hombre, perdóname. Que es la que más me había interesado de todo este coloquio. Porque mi tema de tesis es justamente el amor. Bueno, entonces, definir, estoy haciendo la maestría y la tesis sobre el amor, experiencias amorosas en el siglo XVIII. Entonces, definir qué es amor ha sido toda una, claro, no sé, odisea. Por supuesto. Porque el primer obstáculo para definir qué es amor es partir de nuestra subjetividad, partir de que el amor es lo que nosotros entendemos hoy día, como tú dices, por sentido común, y querer aplicar esto mismo en mi caso a sociedades y es muy difícil. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es decir, bueno, el amor, como cualquier cosa que en el hombre, es una construcción cultural. Y como construcción cultural va a obedecer, dependiendo del contexto histórico y contexto espacial que lo está originando. Pero también le metí la parte biológica. Entonces, retomo a un neurobiólogo que se llama Antonio Damasio, y él define entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Entonces, una emoción él lo define como estados emocionales corporales. Y esos estados emocionales corporales pues son biológicos. Y cualquiera que esté enamorado, sea chino, sea mujer del siglo XVIII, seamos hoy lo que seamos, vamos a experimentar biológicamente lo mismo, porque somos seres biológicos. Pero, ¿cómo vamos a interpretar eso que estamos viviendo? ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Cómo lo vamos a cargar de prejuicios, de ideas, de subjetividades, de añoranzas, de todo eso? Eso es cultural. Incluso lo que detone el amor va a ser cultural. Aquello que nosotros decimos amor hoy no es amor ayer, ni va a ser amor mañana, ni es amor en China, ni en Japón, ni en México, ni en Tepito, ni en Coyoacán, ¿no? Entonces, definir el amor parto yo de este supuesto de que es una construcción cultural y luego de ser dependiendo del contexto en que se esté desarrollando. Y entonces, con eso salvo lo de la modernidad, porque yo siento que si algo tiene la modernidad es estos prejuicios, ¿no? Hay un libro que se llama Amor Occidente de Denis de Richmond, y que él dice que el amor es una invención de Occidente. Entonces digo, pues los chinos no amaban, los aztecas no amaban, ¿no? Pues porque finalmente esa es una invención de Occidente, pues entonces ellos no pueden amar. Entonces más bien lo que nosotros digamos que es amor, tenemos que definir, bueno, amor, ¿en qué siglo? ¿En qué sociedad?
¿Para qué personas? Porque en el siglo XVIII no era lo mismo amor para una indígena que para una esclava negra, que para una mulata libre, que para una española, que para la virreina, ¿no? Entonces también por eso hay que hacer todas estas distinciones y de decir, cuando una persona dice yo te amo, ver qué está construyendo con esa frase, ¿no? ¿Qué está queriendo dar a entender? ¿Por qué? Porque también partimos de, este ejemplo me gusta ponerlo, hacer el amor, ¿no? Hacer el amor, o sea, en la actualidad hay quienes dicen, hacer el amor es bonito con tu pareja y los sentimientos, y hay quienes dicen, no seas cursi, solo es tener sexo. Entonces yo digo, traspasamos la frase hacer el amor al siglo XVIII y nos van a decir los novohispanos, el amor no se hace, el amor nos hace, ¿no? Porque esa frase no tendría sentido, incluso ni siquiera estaría significando el acto sexual, carecería de sentido. Entonces cuando uno define el amor, lo tienes que construir como una categoría de análisis, como cualquier otra categoría, y definir, voy a entender el amor con estos supuestos, y luego bajo este supuesto, este primer acercamiento fue desde los discursos teológicos, pero después lo puedo hacer desde el discurso médico, lo puedo hacer desde la práctica social. Bueno, pues le agradecemos mucho a Gonzalo.